Rusia bombardea la ciudad ucraniana de Lvov cerca de la frontera con Polonia. Los medios señalan que una fuente del Ministerio de Defensa de Rusia informó que la operación fue contra miembros de las Fuerzas Armadas de Ucrania y mercenarios extranjeros que se encontraban en una academia militar. Se reporta que en los cuarteles había cerca de 800 efectivos. Además, los misiles habrían destruido también tanques de fabricación británica Challenger. Desde Kiev afirman que se dañó infraestructura crítica y que hubo víctimas civiles. El representante oficial del Ministerio de Defensa informó que realizaron un ataque con armas de alta precisión por mar contra lugares de estancia temporal de tropas y vehículos blindados suministrados por Occidente. Por la noche, las Fuerzas Armadas de Rusia realizaron un ataque por mar con armas de largo alcance y alta precisión contra los puntos de estancia temporal de unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania y mercenarios extranjeros, así como contra almacenes de vehículos blindados de producción extranjera. Todos los objetivos fueron destruidos. La meta del bombardeo fue alcanzada. Se realizó un daño a las reservas estratégicas del enemigo. Nuevas represalias del régimen ucraniano contra los monjes ortodoxos del antiguo monasterio de las Cuevas en Kiev. Los agentes policiales irrumpieron en el convento y sellaron varios edificios, entre ellos la residencia del líder religioso de esta vertiente cristiana, el metropolitano Onofrio. Además de bloquear la entrada a los feligreses, los testigos indican que entraron sin ningún documento con armas y bloquearon el acceso. Además, constataron el uso de la fuerza contra los visitantes. Un abogado representante de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana aseguró que las acciones de los agentes carecen de base legal. El régimen de Vladimir Zelensky desde hace tiempo amenaza con expulsar a los monjes de sus residencias, pero promete que pueden quedarse si se unen a la escisionista Iglesia Ortodoxa de Ucrania. La vertiente canónica a la que pertenecen es acusada por las autoridades de Kiev de tener lazos con Rusia. Pese a que ésta proclamó su independencia, uno de los asesores de Zelensky incluso llamó a limpiar físicamente a la congregación en Ucrania. Existe una persecución religiosa y que hay opacidad en los medios occidentales en la cobertura de estos hechos. Y ahora lo que se está haciendo es haciendo política con la religión, lo cual es una persecución religiosa. Y por supuesto hay una opacidad total, por ejemplo, en España y en casi todo Occidente y en Sudamérica de todos estos hechos. No se le está dando propaganda a ninguna ni se le está relevando para nada. Que esto lo hubieran hecho con otras religiones hubiera sido completamente diferente, pero claro, ahora hay un interés político de Occidente detrás de ello. Todo atiende a lo que anteriormente he dicho, que ello y lo que están haciendo es haciendo opaco totalmente la información sobre este monasterio. Vuelvo a repetir. Un monasterio nombrado por la UNESCO con la Santa Sofía como Patrimonio de la Humanidad, con obras con obras de arte de un valor incalculable que están ahora mismo al amparo. Los monjes han recurrido todas estas acciones y incluso el gobierno quien ha roto unilateralmente el contrato que tenían de ocupación y de arrendamiento por parte de estos monjes. Registran a los fieles. Me acusan de que ha habido. He encontrado unos pasaportes rusos y unas labores de espionaje, lo cual es totalmente Tendría que haber un tribunal internacional que determinara todo esto. No puede ser por parte de un gobierno como el del señor Zelensky. De esa manera. Y completamente en una situación de guerra, Latinoamérica se planta ante la Unión Europea y hace una contrapropuesta para la cumbre con el bloque comunitario. 17 y 18 de julio. Según el medio Euroactiv, será mediante la CELAC que los diferentes líderes latinos rechazarían, entre otras cuestiones, sumarse al apoyo incondicional de la Organización Europea sobre Ucrania. Algo que al parecer causó quejas desde Bruselas. América Latina pide una solución seria mediante la ONU para buscar la paz y no escalar el conflicto con el envío de armamento. Aseguran que un acuerdo entre Rusia y Ucrania debe garantizar la seguridad y la estabilidad de todas las naciones, según la publicación. Los países latinos también rechazan de forma unánime la propuesta de Pedro Sánchez
de que Zelensky participe en la cumbre. La CELAC hizo un llamado a un trato equitativo entre la región y el bloque comunitario. Días antes el Mercosur aseguró que Bruselas los trata con desconfianza e intentan imponer medidas a un futuro acuerdo, algo que según denuncian lo hacen mediante trabas comerciales, obligando a América Latina a cumplir su agenda ambiental, además un tema que en la Unión Europea creen que será el más conflictivo. Es la petición de reparaciones por la esclavitud. Las naciones latinas piden compensaciones por el uso de africanos durante la conquista y el legado de subdesarrollo dejado por los europeos y Estados asociados. Estados Unidos emprende otro intento de normalizar las relaciones con China. La secretaria del Tesoro viaja a Pekín. Washington asegura que busca ampliar los canales de interacción y evitar malos entendidos, pero al mismo tiempo mantiene la presión sobre el gigante asiático con sanciones. Además, Joe Biden empeoró las cosas llamando a Xi Jinping dictador. Bueno, obviamente estos dos grandes pues en muchas ocasiones están en fricción, porque planean hacer asuntos comerciales juntos, pero después vienen las sanciones. Vienen los dimes, los diretes, las acusaciones, y ahí se empieza todo a complicar. Pero ya lo deseas tú. De estas visitas formales y de diplomacia, donde obviamente los temas en la mesa son de gran importancia. Y es que del 6 al 9 de julio de este 2023 Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, como lo decías hace un momento, pues está de visita en China. Comunicación sobre asuntos económicos es parte de lo que se va a hablar en la mesa. Aviso sobre las consecuencias de suministros militares letales a Rusia. Ojo con esto, porque obviamente ellos desde un principio le han dicho a China: tú no puedes suministrar ningún tipo de armamento a Rusia, porque en ese momento esto se acaba o las relaciones empiezan a conflictuar. Entonces esto es uno de los puntos importantes de lo que va a llevar obviamente en esta visita, y esto nos lleva a pensar: bueno, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos años con Estados Unidos y con China? Porque ha habido muchas sanciones, algunas las imponen de un lado, otras del otro, pero bueno, vamos a hablar en general. Restricciones de exportación de semiconductores a China, esto lo impuso Estados Unidos. Planes de limitar las inversiones y la transferencia de tecnología. Casi todo esto se va hacia la línea tecnológica, porque hay que recordar que China es un gran productor de estos semiconductores de metales. Muy importante es que allá también necesitan inmediatamente. China dijo: bueno, si tú me vas a poner estas restricciones, yo también te voy a poner limitación de exportación de productos con galio y germanio. Con estos metales es con los que se hacen los semiconductores o estos microchips, que se utilizan en prácticamente todo lo que tenemos nosotros de dispositivos electrónicos. Entonces, bueno, ahí tú de un lado y yo contesto del otro. Podemos observar que obviamente las sanciones van de un lado al otro. China siempre ha dicho: nosotros instamos a oponer el proteccionismo, las sanciones unilaterales, la ampliación excesiva del concepto de seguridad nacional. ¿Por qué lo dicen así? Porque Estados Unidos con esta línea seguridad nacional siempre se ampara que cuando alguien quiere quebrantar su seguridad nacional es cuando ponen esta barrera y lanzan y lanzan y lanzan sanciones. Antes Blinken, ahora a Yellen, tratan de aliviar tensiones. Pero no es que baja el tono de Estados Unidos y de la administración Biden. Si uno pensaría, bueno, sí, ya van con esta bandera después de vamos a ser amigos, no por así llamarlo, uno pensaría, de hecho mira, acá tenemos esta fotografía cuando fue Blinken. Sí, estuvo con el presidente Xi Jinping y de hecho lo recibe en esta sala, donde solamente se recibe a los mandatarios, no, entonces lo trata súper bien. En las declaraciones que hacen en conjunto dicen vamos avanzando tal, y de repente boom, vemos esto. Al presidente Biden diciendo Xi Jinping es un dictador. Los analistas pues ya lo catalogan como un tema de bipolaridad. Más allá dicen que el presidente pues ya tiene algunos trastornos. No solo emocionales, sino también por su edad. Entonces la realidad es que con esto se ha tenido que ir trabajando poco a poco. ¿Qué pasa? Nos preguntamos, la Unión Europea, ¿cómo va esta relación? Pues en grandes rasgos China nunca se ha opuesto, siempre ha estado en contacto directo con vamos a seguir trabajando juntos. Se pueden hacer diferentes acciones,
Sin embargo, Joseph Borrell estaría del 10 de julio en China y ¿qué dijo China? No ahora, no puedo, no gracias por ahora. Mandan un comunicado, no dicen exactamente el por qué, pero bueno, pues así la situación. Estados Unidos habla de cooperar con China solo cuando le conviene. Pero sigue manteniendo la presión de sanciones para mantener la hegemonía. La retórica cambiante de los Estados Unidos hacia China tiene que ver con la falta de unidad y con el cambiante clima político que se vive en el país. Yo creo que hay momentos en donde las presiones políticas favorecen una instancia retórica de mayor dureza, de mayor confrontación. Y hay momentos en los que ese clima político favorece una posición más distendida el año que viene. En medio de la campaña electoral presidencial, el clima político y los incentivos tanto para el gobierno como para toda la clase política norteamericana va a ser la de simular una posición de confrontación de dureza. Entonces volveremos a asistir a un cambio de retórica hacia posiciones mucho más antagónicas. Hemos visto en los últimos años que el ascenso y el rápido crecimiento de China ha hecho que la élite norteamericana perciba una gran amenaza dentro de ella. Es una amenaza a la posición hegemónica de Estados Unidos y también a la posición del dólar. Esto ha tenido como resultado las distintas medidas que los gobiernos norteamericanos han implementado para tratar de contener a China y tratar de desacoplarse de la economía de China. Y estas medidas son las que podemos ver, por ejemplo, en el sector de semiconductores, con varias restricciones para que se puedan exportar productos de alta tecnología. Restricciones a inversiones de empresas chinas en los Estados Unidos, distintos incentivos para que las empresas norteamericanas dejen de invertir en China. En Colombia, donde reina la incertidumbre pese a la firma del decreto que ordena la suspensión de operaciones militares contra el ELN. La guerrilla acordó una medida similar, pero pocas horas antes de su entrada en vigor ejecutó acciones contra la población. El gobierno de Petro califica lo sucedido como una actuación bipolar y la jefatura del grupo armado afirma que no puede controlar a todas sus facciones con un nuevo anuncio de cese de hostilidades promovido por el ELN en todo el territorio nacional, y que a su vez hace que el gobierno de Gustavo Petro evita una orden similar. Como parte de los acuerdos establecidos dentro de las negociaciones de paz que se han venido dando en La Habana, Cuba, empiezan a surgir preguntas sobre lo dicho en el comunicado por parte del Comando General del ELN, puesto que pone en duda el cumplimiento a cabalidad de esta orden, teniendo en cuenta que acciones anteriores e incluso actuales evidencian que el Comando General no tiene control en la totalidad de todas las cabezas de esta guerrilla. Muestra de ello es el audio que circula desde hace varios días, en donde un hombre denominado alias Gerson, presunto comandante del Frente de Guerra Occidental del ELN, anuncia un paro armado indefinido que ocuparía entonces el departamento del Chocó, además del secuestro de una sargento del ejército y sus 2 hijos menores en otra parte del país. Llama la atención en particular el hecho de que por un lado se anuncia un cese al fuego unilateral por parte de la ELN, digamos como en una parte o una forma de acercarse a una fase previa a lo que sería el cese al fuego bilateral que inicia a principios del mes de agosto, pero también hay una contradicción muy fuerte cuando el mismo Frente de Guerra Occidental anuncia un paro armado en el sur del Chocó. Esto de alguna u otra forma es una contradicción y deja en evidencia claramente las dificultades que hay desde el comando o desde quienes están haciendo la representación del ELN en la mesa de negociación para con los frentes. El ELN recientemente se ha considerado como una de las últimas guerrillas en América Latina, con dinámicas de guerra muy particulares. Además, es el segundo grupo delincuencial antecedido por el Clan del Golfo, que tiene una fuerte presencia en Colombia, poniendo a la población del sur del Pacífico y del Chocó, de la costa pacífica y de la frontera con Venezuela en medio de enfrentamientos por el territorio, rutas que además son claves en el narcotráfico, una de las principales economías de estos grupos armados ilegales. Por eso es vital que dentro de la mesa de negociaciones se tenga claro que hay población civil en medio, así como vidas de militares y policías que custodian las zonas. Un toque Morales pone en claro al resaltar que el ELN aún es muy relevante en el conflicto colombiano. El ELN de alguna u otra forma
Es un actor todavía relevante en términos del conflicto o de la violencia que se vive en el territorio nacional. No deja de ser importante, pero de alguna u otra forma también ha perdido un poco su vocación de lo que en su momento se conocía como una guerrilla, y convirtiéndose mucho más a acciones de economías ilícitas, como lo que significa el control de narcotráfico y particularmente de las rutas en varias partes del país. El coordinador de la línea de seguridad urbana y crimen organizado de la Fundación Pares destaca además algunos puntos a tener en cuenta dentro del cuarto ciclo de negociaciones con el ELN que se espera inicia el Caracas, Venezuela. Uno de los principales pilares de esta negociación era que efectivamente se negociaba, se acordaba y se aplicaba. Contrario a lo que pasaba con el proceso de paz con la FARC en su momento, que nada estaba acordado hasta que todo está acordado. Entonces es una gran expectativa saber qué se ha acordado frente a la negociación con el DLN. Por otra parte, también identificar o reconocer realmente si ese es el fuego que se va a pactar o que se está pactando de aquí a principios del otro mes de agosto, pues realmente se va a ver en concreto en los poblaciones territoriales o en los territorios del país. Advirtiendo que el LG tiene una fuerte presencia, es la segunda fuerza, digamos, ilegal, segunda después del Clan del Golfo, y tiene una presencia cercana entre los 180 y 200 municipios en todo el territorio nacional. Finalmente, el experto consultado por RT agrega que dentro de este nuevo ciclo no se puede dejar de lado el tema de participación de la sociedad civil, punto que al momento no es claro, además del reconocimiento de las acciones en contra de las víctimas, así también como el establecimiento del reglamento emitido por el Comité Nacional de Participación, mecanismo que, según lo hablado en el ciclo anterior dado en La Habana, será de 29 instancias de verificación, 20 locales, 8 regionales y una nacional, integradas por miembros de la misión de verificación de la ONU, representantes del gobierno y del ELN y acompañantes de la Iglesia Católica, así como los representantes de los países garantes. La Embajada de Estados Unidos anuncia un aumento de citas para extranjeros por su aplicación móvil CBP One. Se trata de una opción migratoria que debería reducir los tiempos de procesamiento y verificación en los puertos de entrada al país. Sin embargo, la medida no ha disminuido el enorme flujo de migrantes que se acumulan en territorio mexicano para cruzar a la nación vecina. Ante ello, el gobierno de Joe Biden propuso al de Andrés Manuel López Obrador un nuevo programa de alivio migratorio, según informan algunos medios. Miles de migrantes provenientes de distintos países continúan llegando a México, principalmente por la frontera sur, y otros retornados desde el vecino país del norte. Desde aquí esperan a concertar una cita para solicitar formalmente su ingreso a Estados Unidos a través de la aplicación móvil civil. Igual una medida implementada tras la expiración del Título 42 y la aplicación absoluta del Título 8 de cara al gobierno mexicano, pues una carga bastante complicada porque anteriormente se retornaban con ambos títulos, ahora se siguen retornando. Pero a razón del quédate en México, que es básicamente lo que instauró Donald Trump, seguimos con esta dinámica, así que mes con mes estamos recibiendo 30,000 migrantes desde Estados Unidos, a los cuales pues no se les ha sido aceptado el trámite, o sí, pero prefieren que estén en trámite desde el lado mexicano. Frente a esta dinámica, el gobierno estadounidense planteó el mexicano un nuevo programa migratorio, cuyo contenido aún no ha sido revelado, pero que, de acuerdo con lo reportado por la agencia EFE, beneficiaría a migrantes de distintas nacionalidades, otorgándoles facilidades para ingresar a Estados Unidos de manera regular, y también que aliviaría la carga por la atención del otro lado de la frontera. Creo que esta reforma este plan migratorio tendría primero que fortalecer a nivel institucional Estados Unidos, poner más jueces migratorios, porque los que hay no se dan abasto, y ordenar la migración para convertirla en un proceso más seguro para el migrante. El dilema está en cómo atender la incesante llegada de migrantes que desean pisar suelo estadounidense tras salir de sus países de origen, y evitar que en su estadía y trayecto por México sean víctimas de las organizaciones criminales. Es una vertiente de negocio también para estos grupos criminales, no para cárteles muy importantes, sobre todo en la frontera norte y en la frontera sur. Y el Título 42
Finalmente tuvo un impacto por todos los retornos de personas que se hicieron durante el tiempo tanto en la época Trump como Biden, en donde se retornaron a cientos de personas cada día entonces. Los criminales también aprovecharon eso para poderlos cruzar hacia Estados Unidos una vez que eran retornados a México también para transitar desde sus países hasta México y Estados Unidos echaron mano los migrantes de estos traficantes. La administración del presidente Joe Biden ha intentado sin éxito concretar una reforma migratoria que aligere la presión en la frontera entre Estados Unidos con México, pero de acuerdo con voces especializadas, mientras el enfoque no vaya más allá de eliminar cargas burocráticas, los migrantes seguirán viviendo un viacrucis en su intento por buscar una mejor oportunidad de vida en Perú. Prosigue la inquietud y la alerta en torno al volcán Ubina situado en el departamento de Moquegua en el sur del país. Ante esta situación, el gobierno ha decretado el estado de emergencia durante los próximos 60 días. Se aplica en las zonas cercanas al volcán, ya que argumentan que existe un peligro inminente, y es que desde el pasado 24 de junio su actividad ha ido aumentando. También se pasó de alerta amarilla a naranja. Con este cambio se puede proceder a la evacuación de la población de las áreas próximas según las autoridades que supervisan la actividad volcánica. Las últimas explosiones generaron emisiones de cenizas llegando a 1000 m. Sobre la cima del cráter estas son visibles a más de 10 kilómetros a la redonda. Además, en la última jornada se registraron más de 5 horas de emisiones constantes. El Ubinas, que supera los 5,600 metros de altitud, registra actividad después de 4 años. Este volcán es, junto al Sabancaya, el más activo de Perú. En Colombia, la policía detiene a 5 personas por la explosión de un artefacto contra una comisaría de la ciudad de Bucaramanga. Ocurrió cerca de una estación de policía y afectó a una patrulla que estaba al frente. Varios uniformados resultaron heridos. El estallido sucedió tras un accidente de tránsito en el que perdió la vida un joven motociclista. Se informa que intentó evadir un control de tránsito y un agente le lanzó un cono para evitar la fuga. El objeto le ocasionó una caída mortal y desató una ola de violencia en la capital de Santander. Según medios, las autoridades convocaron a un Consejo de Seguridad extraordinario para actuar ante los disturbios como el cierre de vías, actos de vandalismo y destrucción de vehículos.